Especialistas. En ningún momento el Canal TRO se compromete a prestar el servicio profesional de tipo legal que el caso requiera. Hola, ¿qué tal? Un cordial saludo. Bienvenidos a Actúa en Derecho. Después de las noticias, iniciamos con el programa jurídico del Canal TRO, dedicado, por supuesto, a atender a ustedes a cada una de esas situaciones en las que seguramente requieren la asistencia de un especialista en Derecho. A partir de este momento, le invitamos para que se conecte e interactúe con nosotros, enviándonos un mensaje de WhatsApp al 310-245-8548. 310-245-8548. También nos pueden enviar un mensaje al 648-4820. Nos pueden llamar a través de esa línea telefónica y, por supuesto, hacer la pregunta correspondiente sobre el tema del día y otras temáticas que usted vaya a tener la inquietud. Hoy vamos a estar hablando de familia. Precisamente a propósito de todo este tema de las custodias y que usted quiere saber, bueno, es que yo tengo la patria potestad, yo tengo la custodia, ¿a qué tengo derecho? Resulta que mi ex esposo, mi ex esposa no quiere responder por mis hijos. Bueno, hoy vamos a estar tocando todas estas temáticas. Aprovechen en esta hora a hacer las preguntas correspondientes. Abogada Marlene Murcia, muy buenos días. Buenas tardes, John. Buenas tardes a nuestro invitado, a todos nuestros televidentes. Esta tarde con un tema, como siempre digo, de los que llegan al corazón. Los temas de familia involucran emociones y involucran corazón y por eso a veces son como un poquito difíciles de resolver. Pero aquí está nuestro invitado, el abogado especialista, para tratar todos los temas de familia, custodia, patria potestad, de pronto para saber cuál es la diferencia entre la patria potestad y la custodia. Así es, y hablamos especialmente del abogado Julián Rubio, especialista en Derecho de Familia, que ya nos ha acompañado también en otras ocasiones para debatir otros temas. Abogado, hoy vamos a hablar precisamente de esos derechos y usted durante una hora dispone su tiempo para toda nuestra teleaudiencia. Muy buenas tardes a ustedes, los compañeros de esta mesa de trabajo, a las personas que nos ven, que nos escuchan en el departamento, en la nación, los que nos están viendo por las redes sociales, los que nos están oyendo, escuchando, atentos a este programa. Efectivamente, como tú lo has dicho, hoy vamos a procurar responder la mayor cantidad de inquietudes que tengamos respecto al ejercicio de la custodia y de la patria potestad frente a nuestros hijos menores de edad. Bueno, y pues para esto hemos preparado una nota contexto para que usted entienda de qué es lo que vamos a estar a hablar hoy aquí en Actúa en Derecho. Tras la separación de parejas vienen diferentes cuestionamientos o preocupaciones sobre la manera en la que cuidarán a sus hijos. A diario se registran casos en los que tanto el padre como la madre quieren responsabilizarse de la crianza, educación y cuidado de los menores de tipo personal y, por supuesto, de gozar de la compañía de estos. Al no llegar a un acuerdo entre padres, solo un juez podrá tomar la decisión de quién será la persona que esté a cargo del hijo o de los menores. Ante esto es de gran importancia conocer cuáles son los deberes y derechos de los padres ante la custodia. Muy bien, abogado, hablemos entonces inicialmente de este tema de la custodia, que es lo que siempre genera un poco de conflicto en el momento de llegar a un acuerdo entre dos personas que ya infortunadamente no se llevaron bien, pero pues de por medio están estos pequeños, el pequeño, la pequeña, un grupo de niños que tienen que saber quién se va a quedar con ellos y saber específicamente cuáles son los derechos y cuáles son las responsabilidades. Bueno, tal como tú lo has dicho, cuando una pareja se separa, cuando una pareja de adultos que tiene un niño o una niña que tienen un hijo, entran en separación, se van a separar por diferentes motivos o circunstancias, pues la ley nos exige que nosotros no podemos dejar a los niños desamparados y debemos proceder de casi que de forma inmediata a resolver lo que tiene que ver con los alimentos, con la custodia y con las visitas. Específicamente hoy vamos a tratar el tema de la custodia, aunque la custodia hace parte de ese grupo o ese trinomio de elementos que tenemos que resolver al momento de separarnos de nuestra pareja: alimentos, custodia y visitas. Muy bien, tenemos una llamada en línea, ya se conectan con nosotros al 648-4820. Señora Marina, ¿cómo le va? Buenas tardes, ¿cómo le podemos ayudar? Para el doctor,
Es que quiero saber el caso que yo quedé viuda y afuera del matrimonio él tenía un hijo. El hijo en la actualidad tiene 25 años. Él cuando cumplió 18, él no siguió estudiando. Mi pregunta es, ¿automáticamente esto se dispara o tengo que buscar abogado para el caso? Y la otra pregunta es, lo que él dejó de recibir de 18 a 25 años, ¿a dónde llegan esos fondos? Esa es mi pregunta. Cuando usted dice, doña Marina, se dispara, ¿a qué se refiere? O sea, quiero saber si no necesita abogados. Eso automáticamente se me acomoda mi resto de pensión y lo que ese muchacho dejó de recibir, ¿a dónde llegan esos fondos? Bueno, ahí tenemos una situación, abogada, con respecto a lo que nos comenta doña Marina. Bueno, al parecer el caso de doña Marina se trata de la pensión que está compartida con el menor, con el que era menor de edad. ¿Qué ocurre en el tema pensional? Cuando los muchachos cumplen la mayoría de edad, cuando cumplen los 18 años, ellos tienen que demostrar que están estudiando. Si no están estudiando, el seguro suspende la prestación económica para el menor. Entonces, si él no acreditó que estaba estudiando, pues no le pagan esos años de pensión. Y esa parte que le daban a él acrece a la de la beneficiaria, que en este caso debe ser la esposa de la pensión de sobrevivientes. No necesita abogado para ese trámite. Está claro, ¿no, abogado? ¿Hay algo adicional? Quisiera adicionar desde el punto de vista de familia, porque la doctora nos hizo un aporte desde el punto de vista de pensiones, pero quisiera adicionar lo siguiente. Si la cuota de alimentos para ese hijo, ese otro hijo de otra relación que informa la señora Marina, fue puesta por medio de un juzgado de familia a través de una sentencia, fue impuesta esa obligación de alimentos, pues la persona interesada podrá promover un proceso de exoneración de alimentos dependiendo de las circunstancias y para lograr que se le quite esa cuota de alimentos y así radicar la solicitud ante el Fondo de Pensiones, aunque lo que la doctora dice también pues tiene razón, que el Fondo de Pensiones verifica y constantemente está pidiendo comprobantes de que la persona beneficiaria de esa ayuda alimentaria que se le está cargando a la pensión, esa persona tiene que periódicamente demostrarle al Fondo de Pensiones que aún necesita de esa asistencia económica, por lo menos hasta que cumpla los 25 años. Muy bien, tenemos un mensaje a través de WhatsApp, nos dicen lo siguiente: hace 8 meses me separé de mi pareja, ella se quedó con la custodia de mi hija de 5 años. Desde ese entonces le he pasado puntualmente la cuota alimentaria. Yo trabajo fuera de la ciudad de donde ellas reciben, pero cada vez que estoy en descanso viajo a donde ellas están, pero no todas las veces puedo visitar a mi hija y esto depende del estado o genio en el que se encuentre la mamá. Mi pregunta es, ¿qué puedo hacer para que se me garantice la visita? Si existe alguna ley que regule esto, así como el cumplimiento de las cuotas alimentarias. Muchas gracias. Bueno, en este caso, la persona que considera que no se le está respetando su acuerdo de visitas, que es el señor que nos hace la consulta o que tiene algún reparo frente a cómo se está ejerciendo la custodia, las herramientas que ofrece la ley o los conductos que la ley ofrece para solucionar estos conflictos en primera medida es una autoridad administrativa, que puede ser las comisarías de familia o las oficinas del ICBF, las defensorías de familia. En todos los municipios de Colombia siempre existe una comisaría de familia y en unos que otros hay presencia del ICBF de forma permanente. Si la persona tiene algún conflicto, si la persona, como en este caso este señor, tiene alguna controversia de la forma como se le está negando las posibilidades de visitar a su hijo, puede acudir ante la comisaría de familia y ante el ICBF para que allí convoquen a la mamá de la niña o el niño y lleguen a un acuerdo pacífico sobre el cumplimiento de las visitas, puesto que debemos recordar
que las visitas no son para uno, sino son para el niño. Es un derecho del niño, una obligación del padre. Y es que esas situaciones se presentan mucho, casi que a manera de presión por parte de alguno de los padres, fomentando el que le voy a restringir, usted como no ha dado la cuota alimentaria, entonces le voy a restringir las visitas. ¿Esto es legal o definitivamente no se pueden restringir en caso tal de un retraso en el pago de esa responsabilidad? No, señor, esto no tiene ningún fundamento legal. Las cuestiones son, una cosa es visitas y otra cosa es obligaciones de alimentos. Porque volvemos a repetirlo, el eje central, el punto medio del conflicto siempre es el niño y hay que favorecerlo. Los niños tienen derecho a ser visitados y los papás tienen la obligación de visitar a los niños. A veces el padre no puede contribuir con la cuota alimentaria porque por sencilla razón económicamente no puede. El sueldo no le alcanza, está desempleado, pero eso no significa y no tiene nada que ver con respecto a que visite o no visite el niño, porque es que el niño pues necesita dinero para su manutención, para su alimentación, para su educación y vestuario. Pero el niño también vive del afecto, de las caricias, de compartir esos momentos que le van a quedar para siempre, para el resto de su vida, de esos pequeños instantes que los niños comparten con su papá, con su mamá. Y esa presencia del papá o de la mamá es necesaria para que el niño vaya construyendo su figura materna y su figura paterna, porque es que un niño no es un árbol solo, un niño no crece solo, un niño necesita ser complementado de muchas formas, y esas muchas formas es la interacción de los padres que hacen, ya que no pueden vivir juntos por raras circunstancias o por cuestiones ya de adultos. Pues hay que prever que las visitas, si son poquitas, sean bastante sustanciosas. Pero nada tiene que ver si la persona cumple con la cuota de alimentos, si tiene derecho o no a las visitas. Muy bien, abogado, ahí siempre otra inquietud, ya le comento después de la siguiente pregunta, y tiene que ver con la patria potestad y la custodia, esa diferencia que a veces no termina siendo tan claro. Vamos a ver el mensaje que tenemos a continuación, dice lo siguiente: muy buenas tardes, soy papá de 3 menores de edad, quienes actualmente viven con la mamá. Hace unos meses la señora, la mamá de mis hijos, se quedó sin empleo y me dice que debo responder 100% por los gastos de los niños. Por este motivo, pues yo gano un poco más del mínimo y trato de suplir lo que más pueda, pero a veces no me alcanza para todos los gastos, y cuando esto pasa, ella no me deja que yo visite a los niños. El hecho es que ella no tenga trabajo. Pregunta, ¿me obliga a mí a que cumpla con todos los gastos de los niños y es legal que ella decida cuándo los pueda visitar y cuándo no? Muchas gracias. Bueno, frente a la consulta que nos hace el televidente, debemos decir que la crianza y educación de los niños y la manutención están regidos por un principio que es el principio de la solidaridad y del compromiso de los padres para con sus hijos. Si la señora queda desempleada o el señor queda desempleada, no significa que de manera automática el otro padre tenga que suplir el 100% de los alimentos y los gastos del niño, puesto que hay que mirar si la otra persona también tiene otros hijos de otra relación, si los debe alimentar. En todo caso, el argumento principal es que usted, señor padre o señora madre que nos está viendo, usted tiene que hacer todo lo humanamente posible para lograr y garantizar el bienestar de sus hijos. Si eso implica que tenga que sacrificar sus comodidades, si eso implica que usted tenga que suprimir ciertos gustos como andar en un vehículo particular, comprarse ropa de marca o cosas que a usted le gusta, si eso implica que usted tenga que salir a las calles a trabajar al rebusque diario, como hacen muchas personas en nuestro país, para que a sus hijos no les falte, pues usted tiene que hacerlo, porque ese es el deber de madre, ese es el deber de padre, y eso es lo que verdaderamente, ya que tú lo dijiste, viene significando la patria potestad, y es el qué tan dispuesto está el padre o la madre para sacrificar de lo suyo, tanto así que se desprenda absolutamente de todo y lo ponga al servicio y lo sirva sobre la mesa de sus hijos. Eso es el verdadero sacrificio del padre y de la madre, estar comprometidos permanentemente. Entonces, la respuesta concreta a esta pregunta es la solidaridad. Si hoy la mamá de mis hijos no tiene el empleo y ella estaba supliendo en gran medida los gastos de los hijos,
yo debo ahora socorrerla más. Yo debo ayudarla a que busque empleo. Si yo estoy económicamente bien, debo ayudarla. Y el día que sea lo contrario, la señora también deberá socorrer al papá de sus hijos, de tal manera que los últimos sacrificados sean los niños. Muy bien, pues todo precisamente por esta situación de atender a los niños, de garantizar su bienestar. Vamos a atender una llamada. El señor Luis se encuentra con nosotros en línea. Luis, ¿cómo le va? Buenas tardes. ¿Cómo le podemos ayudar? Aló. Hola Luis, buenas tardes. Buenas tardes. Hagamos un favor, hablo con el doctor. Cuéntenos, don Luis, ¿cómo le podemos ayudar? Es que tengo un inconveniente, o pues una denuncia me gustaría hacerla pública. Resulta que yo tengo un niño en la ciudad de San Gil. Sí. Y resulta que ella me lo entregó voluntariamente. No es que me lo entregó, me lo había entregado en varias oportunidades, pero el año pasado, en el mes de abril, me lo entregó de manera voluntaria, por muchos argumentos, que el niño no lo respetaba y que no respetaba al esposo de ella. Bueno, sí, eso es respetable, ¿no? Pero yo me lo traje y ella en noviembre, yo lo tenía estudiando, y en noviembre vino y se la llevó arbitrariamente y no me la dejaba ver desde que se lo llevó. Sin embargo, ella lo colocó a estudiar en un colegio y resulta que yo fui a averiguarme por el niño y el señor rector me manifestó que el niño iba muy mal en el colegio. Bueno, yo como papá debo asumir alguna responsabilidad con el niño porque no lo puedo dejar descarriar. Sin embargo, el delito más grande es que ese niño le robó una plata, un niño de 12 años, al esposo de ella, le robó 100,000 pesos, más clarito. Y con esa plata el niño compró un cigarrillo eléctrico. La mamá metió en oculto todas esas cosas. La mamá ignora, no me lo deja inclusive ni ver. Desde noviembre del 2018 me lo deja ver 2 veces. Pero el niño ya ahorita es un delincuente en potencia, porque un niño a esa edad que robe 100,000 pesos a la persona, ya hay que pararle bolas. Sin embargo, yo no he encontrado ninguna respuesta, Sin embargo, yo coloqué una denuncia en la fiscalía y ese documento lo voy a anexar a Bienestar Familiar, porque el Bienestar fue el que me negó una petición que yo hice personalmente, que me dieran a mí la custodia temporal mientras que yo ejercía el derecho ante un juzgado de familia. Esa es mi pregunta. Muy bien, muchas gracias, don Luis, por su inquietud. Pues hay una preocupación por parte del padre de familia. ¿Cómo manejar una situación como esta, abogado? Bueno, veo que el señor está haciendo uso de los mecanismos legales que existen. Si el señor considera que existe un abandono o una falta en los deberes que la madre le recaen, porque ella es la que tiene la custodia, supongo que ella es la que tiene la custodia, probablemente este mal desempeño académico y este comportamiento de este menor o este adolescente se deba a algún descuido de la madre, que es la que está allá permanentemente con él, y en ese sentido el señor puede, a través de los mecanismos legales, como solicitar un restablecimiento de derechos o solicitar una audiencia de conciliación ante la comisaría de familia o ante un defensor de familia en el ICBF, solicitar el acompañamiento de estas instituciones para verificar si es verdad que la madre o la persona que tiene la custodia está fallando en ese compromiso de crianza, en ese compromiso de educación para el menor, y si se considera necesario que ahora sea el señor quien asuma la custodia y quien asuma el liderazgo en la educación de ese adolescente para que él lo encauce, eso sí, respetando los derechos del niño. Yo quiero aprovechar y decirle al señor que a una tierna edad como lo es este niño, no podemos nosotros de una vez venir a calificar o a decir que puede llegar a ser un delincuente en potencia. De pronto yo sé que quizás no habrán sido las palabras que el señor habrá querido utilizar, pero a una tierna edad como la de su hijo, lo más seguro es que él sea una víctima y que eso que esté él ejecutando o realizando sea la consecuencia negativa de quizás algún descuido en la forma como se le está educando o en la forma como se le está criando. Entonces la invitación y el consejo es que usted vaya a la comisaría de familia o vaya a una oficina del ICBF, solicite el acompañamiento, solicite la presencia de las autoridades de familia, de bienestar de los niños,
y si es necesario continúe insistiendo en la reclamación para que sea usted el que tenga ahora en adelante la custodia de ese menor. Sí, complementando un poco lo que dice el abogado, este niño está entrando en una etapa que las madres conocemos y es la preadolescencia. Es una etapa bastante difícil, bastante complicada, pero no podemos, como dice el abogado, pensar o calificar a un niño porque comete un error, una falta, como un presunto delincuente o un delincuente en potencia. Es más de cariño, de cuidado, y es una etapa difícil porque es la entrada a la adolescencia. Vamos a atender otra inquietud. Abogado, nos dicen lo siguiente: ¿hasta qué edad se está obligado un padre de familia a dar la cuota alimentaria si el hijo está en condición de discapacidad severa? Muchísimas gracias. Si nosotros tenemos un hijo con una discapacidad permanente, como la que tú acabas de describir, pues bajo el principio de la solidaridad nosotros vamos a tener que ayudarlo, porque esta persona no cuenta físicamente, cognitivamente, dependiendo de la discapacidad que tenga, no cuenta con las herramientas suficientes para incorporarse al mercado laboral y estando en el mercado laboral logre obtener los ingresos para sustentarse él mismo. Entonces, bajo esa circunstancia de una discapacidad permanente que le impide aprender o realizar una actividad que le lucre, que le genere ingresos, vamos nosotros que como padre tener que socorrerlo por siempre, por el resto de la vida, o al menos hasta cuando supere esa circunstancia que lo tiene incapacitado. Muy bien, vamos a atender al señor Andrés Forero, que se encuentra en línea. Don Andrés, ¿cómo le va? ¿Cómo le podemos ayudar? Sí, muy buenas tardes para todos. Muchas gracias. Cuéntenos, ¿cuál es su inquietud? Mi pregunta es la siguiente para el señor abogado. Un juez de la República me fijó una cuota alimentaria, ¿sí?, para mi hija. A la fecha, mi hija ya cumplió la mayoría de edad, ¿sí? Dentro del fallo decía que la cuota debía dársela a la mamá. La pregunta es la siguiente: ¿qué procedimiento en derecho se debe hacer para que se extinga mi obligación con la mamá de mi hija y se traslade a mi hija, puesto que mi hija también ya está estudiando? Entonces, que por motivos personales yo no deseo continuarle pagando a la mamá de mi hija, sino ya quiero entenderme directamente con mi hija, pero quiero hacerlo en derecho, así como en derecho el juez me obliga a mí con la madre de mi hija, en derecho se pueda desistir a la madre de mi hija y me la transfiera la cuota para yo cancelársela directamente a mi hija. ¿Por qué la pregunta? Porque el día de mañana se me pierden todos los documentos que la mamá me ha firmado y él puede decir que yo nunca le pagué. Entonces, vía legal, me gustaría saber qué se puede hacer. Señor. Quisiera preguntarle una cosa al televidente. ¿Qué edad tiene su hija? ¿Nos lo puede repetir, por favor? Mi hija ya tiene 18. Ya es mayor de edad. Sí. Perfecto, don Andrés, muchísimas gracias por su inquietud. Pues creo que legalmente no hay nada que hacer porque la condición que la niña tenía por la cual necesitaba que la madre la representara ya no existe. Entonces no sé si haya que hacer algún procedimiento legal o sencillamente él continúa entendiéndose con la hija que ya es mayor de edad. Sí, efectivamente la respuesta correcta es como lo dice la doctora. Sin embargo, doctora, yo considero que de pronto el señor, debido probablemente a una mala relación que tenga con la mamá de la niña, querrá tener algún tipo de seguridad o algún documento o soporte legal, y en ese sentido, en este momento, usted ya puede consignarle o entregarle los dineros a su hija porque su hija ya es mayor de edad y ella ya se representa por sí misma. Sin ningún inconveniente, o sea, que exista algún problema no, y diga, hay no, nada pero es que legal no hay ya que lo obligue. nada. Perfecto, Sí. ya no necesita representación de la mamá, de claro. la mamá. Eso es Exacto. importante. Sin embargo, para despejar cualquier duda y darle la respuesta al cliente que en derecho no solicita, la respuesta sería que él puede ir y de forma amigable, junto con la hija, puede ir a la comisaría de familia o puede ir a algún centro de conciliación de donde esté viviendo la hija y solicitar a través de una audiencia de conciliación que se pacte nuevamente la cuota de alimentos como viene, pero entonces ya se va a decir que se le va a consignar directamente a la hija una cuenta donde ella sea la titular y es un documento acordado por ambas personas. Y listo. Y listo. No Eso tiene que hacer absolutamente nada más.
Si lo quiere hacer, o sea, Si lo quiere. Pues la verdad, abogado, para mí es innecesario. Es innecesario, pero si el señor quiere... Pero si el señor quiere tener como un soporte o hasta algo. un documento privado, doctora. Sí, pero ya es innecesario. Es innecesario, porque la verdad, la sí. condición para que la madre representara a la hija era la minoría de edad. Pero ya esta incapacidad, digamos, es un tipo de incapacidad relativa, ya queda subsanada cuando ella cumple los 18 años. Muy bien, estamos hablando de los derechos y los deberes de la custodia. Hoy, temas de familia, quien actúa en derecho. Hacemos una pequeña pausa y al regreso continuaremos con más de esta temática. Ya regresamos. Continuamos en Actúa en Derecho, hoy hablando de temas de familia y de custodia. Y detrás de cámaras hablábamos acerca de las situaciones que se presentan, abogado, incluso con los temas de las discusiones por las custodias. Y usted nos comentaba un caso acerca de precisamente un padre de familia que a las 6 de la mañana está recogiendo a su hijo para llevarlo al colegio, a las 12 vuelve y lo recoge, hace tareas en la tarde, posteriormente lo lleva a las 9 de la noche para que descanse, o sea, entre las 9 de la noche y las 6 de la mañana se queda con la mamá y el resto de tiempo finalmente lo atiende el papá. En una situación como estas, pues se cuestiona uno, bueno, ¿cuál es el sentido de la custodia, de que esté durmiendo en un lado y sea atendido en otro lado? Ante un juez, ¿esto tiene peso, esto se analiza, esto finalmente tiene alguna solución siempre en pro del menor o esto lo dejan así como está? Claro, o sea, siempre cada caso hay que analizarlo, hay que contextualizarlo y todas las personas que hacen parte del sistema nacional o el sistema de protección de menores, ya sean comisarios, ya sean funcionarios del ICBF, personeros o jueces de familia, cuentan con personal de apoyo que no es necesariamente abogados, sino psicólogos, trabajadores sociales, nutricionistas y demás, que tienen como intención u objetivo analizar el contexto del hogar en donde se está desarrollando el niño para tomar las mejores decisiones. El caso que tú comentabas y que estábamos hablando ahora fuera de cámaras es efectivamente, hay muchos casos y yo creo que muchas de las personas que nos ven y nos oyen podrán decir que este es su caso, porque en asuntos de familia suele tener esa característica y es que son muy repetitivos porque los conflictos de familia no distinguen condición social, condición económica, no distinguen idioma, ni cultura, ni zona, no distingue absolutamente nada. Entonces, los conflictos de familia se reproducen exactamente igual en diferentes entornos familiares y personales. El caso que hablábamos fuera de cámaras era cuando, por ejemplo, una madre que tiene un trabajo bastante extenso, extenuante, que le implica que esté casi todo el día por fuera de la casa y que llegue solamente en las noches a descansar. El niño lo recoge el papá y realiza sus actividades diurnas, como ir al colegio y alimentarse con el papá. Pero entonces el papá quiere tener la custodia del niño porque él considera que realmente el niño permanece más tiempo con él y puede dormir en la casa de él y que la mamá no está 100% por su compromiso laboral entregada a los quehaceres diarios del menor y el papá sí. En ese caso que tú narras, nosotros podemos llegar a considerar que efectivamente el padre podría tener derecho a pedir la custodia, porque es que hay veces en discusiones de custodia uno termina peleando o discutiendo es por dónde va a pasar la noche el niño. Si el niño llega a las 9 o a las 8 de la noche y se levanta a las 5 o 6 para ir al colegio, ¿en qué momento comparte la mamá con ese niño? ¿Cuándo viene a compartir la mamá con ese niño? Pues un fin de semana cuando ya está descansando. Que se puede precisamente acordar sin problema para que haya unas visitas. Exacto, entonces en ese caso nosotros perfectamente podemos voltear la situación y decir que sea el papá el que tenga la custodia y que el niño duerma donde el papá y siga realizando sus actividades diarias como las realiza normalmente con el papá y que la mamá pase a visitarlo los fines de semana. Muy bien. Abogado, tenemos una llamada en línea. Señor Raúl se encuentra con nosotros. Ha llamado al 648-4820. Me confirman si está en línea. Parece que no. Colgó don Raúl. Vamos con más casos de familia. Nos dicen lo siguiente. Muy buenas tardes. Quisiera que me asesoren lo siguiente. Soy padre de dos menores. Uno de ellos está con la mamá y el otro con la abuela. Es decir, mi mamá, la abuela del niño, lo tiene hace 12 años, quien le suple todos los gastos. Hace poco la mamá de mis hijos me llamó que para que fijara una cuota por los niños y me dijo que si no lo hacía me demandaba y hacía que yo le pagara todo lo que no les di, según ella, por los 12 años. Entonces,
Quisiera saber si esto es posible, teniendo en cuenta que mi mamá es quien vive con el niño y es con ella que me entiendo con los gastos, y pues por el niño que está con la mamá mi ayuda es extemporánea, viendo que de esta manera nos dividimos los gastos de los niños. Muchas gracias. Esta situación es común cuando y separan los niños, ¿no? Tengo una parejita, hombre, mujer, nos vamos a separar, se acabó el matrimonio, entonces, bueno, ¿usted con quién se va a quedar? ¿Con el niño, con la niña? Yo me voy con el niño, usted se va con la niña, usted encárguese de los gastos del niño, yo me encargo de los gastos de la niña. Para esto no hay que hacer ningún documento y es un acuerdo verbal al que se llegan, ¿cierto? Bueno, como tal, pues sí, o sea, entre más comunicación haya entre los padres a la hora de solucionar los problemas de los hijos, mucho mejor. Pero la ley prevé que todos estos acuerdos se tramiten o se lleven ante una autoridad de familia, puesto que en esas discusiones, en esas separaciones, a veces así uno no lo reconozca, termina violándose o termina agrediéndose derechos de los niños que son separados, como en este caso que los papás dicen, bueno, entonces usted quédese con uno y yo me quedo con otro, así yo no me siento solo. De eso no se trata, porque es que los hermanos nacieron para estar juntos, ya que por circunstancias supremamente extremas, como que por ejemplo haya una gran diferencia de edad, como muchas veces pasa que la pareja recién tiene su hijo y de pronto por lo prematura que es esa pareja, los abuelos deciden ayudar a la crianza de ese niño se termina criando en el seno de los abuelos, luego la pareja tiene otro niño y ese sí ya lo educan ellos mismos allá en su hogar, pues siempre va a haber por esa circunstancia un poco de pronto de diferencia entre el niño que es criado en el seno de los abuelos y el que ya es criado en el seno del hogar de los papás. En el caso del televidente, esos 12 años que les está reclamando la mamá, ¿los puede reclamar por este tema de alimentos, sabiendo que quien estaba respondiendo es la abuela y a quien le están dando los gastos para todos estos temas es la abuela? ¿Hay algo ahí que se pueda demandar por parte de la madre? Pero en este asunto nosotros tenemos que decir que la obligación de alimentos, el monto económico, la obligación de alimentos está creada por ley a partir del momento en que usted reconoce a su hijo o que tiene un hijo. O sea, esa obligación de alimentos ya está ahí consignada. Pero lo que debemos determinar es el monto, la cuantía por la cual nosotros vamos a socorrer a nuestro hijo. Pero si ya se ha venido respondiendo por esos 12 años. Si no se ha abandonado, si no hay un documento donde conste que se le tiene que suministrar X cantidad de dinero, sí. Nosotros, si hoy demandamos, no podemos cobrar lo que nosotros consideramos o consideraríamos que debido darle durante los 12 años. O sea, la obligación de alimentos se va a contar hacia futuro a partir de que se elabora el documento donde se cuantifica la obligación de alimentos. Perfecto, abogado. Tenemos una llamada a esta hora de Orly. ¿Cómo le va? Muy buenas tardes. ¿En qué le podemos ayudar? No, quería hacer una consulta ya con el doctor Julián. Claro que sí, adelante. Es una cuestión de inasistencia alimenticia de un nieto. Don Orly, cuéntenos, ¿cuál es la pregunta? Lo que pasa es que yo tengo la hija mía tiene un niño de 5 años y el papá del niño no vive con ella y hace 4 meses él no responde por el bebé. Sí. Y entonces él trabaja en Valledupar, trabaja en un conjunto vallenato y dice que saca la excusa que a veces eso está bueno, que a veces está malo, que tal, que el trabajo está pesado y pues ha tenido ese inconveniente de que no le manda la cuota que corresponde al niño y por lo tanto él dice que saca la excusa, digamos, groseramente que no va a matar o que no va a salir a robar para mandarle la cuota al niño, que hay que esperar. En ese caso, ¿seguimos esperando o demandamos en la fiscalía o en el bienestar? Muchas gracias. Orly, muchas gracias por su inquietud, su sintonía a esta hora. Un saludo a todas las personas que nos sintonizan también desde Valledupar. ¿Qué le contestamos? Bueno, señor Orly, muchas gracias por la asistencia al programa, por vernos, por escucharnos. La respuesta y el consejo que le damos es que la situación que usted nos comenta, que nos narra, pues es muy penosa y se repite en muchos casos. La gente dice que no es capaz de dar una cuota mínima, así sea de 100.000 pesos, porque simplemente dice que no está empleado formalmente. El consejo que nosotros le damos a usted es que proceda de manera inmediata a buscar el apoyo, como usted bien lo dice, allá en la Defensoría de Familia o en un consultorio jurídico o en la Comisaría de Familia, acérquese a cualquiera de estas entidades o contrate un abogado particular
para que a través de él inicie un proceso para el cobro y le embargue las cuentas y le pida la suspensión del pasaporte, porque a veces estas personas de los conjuntos vallenatos suelen hacer giras internacionales de pronto, entonces tenga la necesidad de salir del país y cuando vaya a salir del país pues se entere de que la mora y la irresponsabilidad en el pago de sus cuotas alimentarias le va a impedir salir del país. Entonces el consejo es: vaya, coloque la denuncia en la fiscalía, pero más efectivo que la denuncia en la fiscalía es inicie el proceso para el cobro. Hay que hacer una distinción, que una cosa es el trámite que se hace ante la fiscalía y otro es el trámite que se hace ante un juzgado para cobrar la plata o el dinero que se adeuda, puesto que la fiscalía lo que busca es sancionar con cárcel la conducta irresponsable del padre, pero el fiscal no tiene por tarea recuperarle ese dinero que se le adeuda. Eso se hace a través de un juzgado que es un proceso ejecutivo de alimentos, como cuando uno debe un dinero, una letra, un pagaré, que le inician un proceso para el cobro de ese dinero. Así mismo se hace con las obligaciones alimentarias y ese es el consejo que nosotros le damos a usted. Acuda, denúncielo y demándelo y pídale a su hija que le embargue las cuentas y lo persiga judicialmente para que él se allane y se ponga al día en las obligaciones que le corresponden como padre. Claro, porque es que los padres a veces son muy olímpicos en decir, no estoy ganando, como si la madre le pudiera decir al hijo, no le puedo dar almuerzo porque su papá no tiene trabajo. Entonces, siempre a la madre le toca darle de comer a su hijo y el papá olímpicamente dice, no, es que no tengo trabajo. Me estaban escribiendo abogados, dijo, no es solamente con las madres, nosotros como padres también nos vemos afectados por la dejadez de algunas madres. Nosotros hemos asumido ambos roles también. Ese tema relacionado donde únicamente las mujeres son las víctimas ya no pega en este siglo. Realmente no pega en este siglo, dicen los hombres, pero a la mayoría de las mujeres, así como aún les pegan, sí, el tema aún pega. Es mayoría las mujeres que se ven maltratadas, porque eso también es una forma de maltrato económico, porque sus parejas no les dan. Mire, frente a ese punto, yo soy padre de familia, soy hombre, tengo familia, y litigo en asuntos de familia y estudio y a diario vivo rodeado de estas cuestiones y realmente lo que el Señor manifiesta pues es una perspectiva frente a la protección de género y demás, pero es que la realidad diaria de la violencia contra la mujer y la violencia contra la mujer que ahora es madre, eso se acrecenta. Hay muchos casos de hombres responsables, pero también hay infinidad de casos de padres irresponsables. De hecho, quiero hacer una apreciación y es que antes el delito de inasistencia tenía una cuantía mayor en la sanción carcelaria y se decía que las cárceles estaban llenas de padres irresponsables. Bajo esa circunstancia, la ley se modificó para que los padres ahora, en la primera denuncia que le coloquen, no vayan a parar a las cárceles y poder bajar ese sobrecupo que había en las cárceles de padres irresponsables. Es más difícil uno encontrar a una madre irresponsable que a un padre irresponsable. Yo entiendo la perspectiva del Señor, pero la realidad Las estadísticas dicen otra cosa. No, las estadísticas dicen otra cosa, y a pesar de que yo soy hombre y litigo en familia, yo lo tengo que reconocer, pero muchos hombres son supremamente irresponsables. Muy bien, abogado. Tenemos una llamada en línea, vamos a atenderla. Nos llama al 648-4820. Muy buenas tardes, señora Mónica. ¿Cómo le va? ¿En qué le podemos ayudar? Buenas tardes. Cuéntenos, Mónica, ¿cuál es su inquietud? Mira, mi inquietud es la siguiente. Lo que pasa es que yo tengo un niño de 7 años y el papá de él, pues, él no me colabora con él nada económicamente. Entonces yo lo demandé en agosto del año pasado. Fuimos a un bienestar y bueno, cuadramos lo que era la cuota alimentaria. De acuerdo, porque pues yo se la dejé barata, que porque no te, 120,000. Ok. Y hasta la fecha no me ha dado ni el primer mes. Y él, siempre le digo, el niño necesita la cuota. No tengo trabajo. Y él es joven, porque él apenas tiene 30 y algo de años. Lo que pasa es que él se consigue una mujer y la mujer es la que trabaja
y él se queda en la casa mirando televisión y durmiendo. Pues la verdad él no le da por buscar trabajo. Sí. Y siempre me sale con lo mismo, entonces yo quisiera saber, ahí ya puedo ir a la fiscalía directamente a exponer el caso, porque ya, imagínate, ya un año no me ha dado ni la primer cota. Bueno, Mónica, muchas gracias por su inquietud. Esto pasa muy seguido, ¿no, abogada? Se está demorando la señora, ¿cierto, abogado? No, claro que sí, no hay ninguna excusa para la irresponsabilidad. Hay que ser tajantes y contundentes y hay que... La lucha, mire, el tema de la inasistencia alimentaria es terrible, terrible, porque de los que somos padres sabemos realmente lo costoso y difícil que es sacar un hijo adelante. Entonces, debemos nosotros solidarizarnos y debemos, desde todos los sectores, desde la empresa, señor gerente, señor jefe de personal, usted ha hecho campañas allá en su empresa para ver cuántos de sus trabajadores, tanto hombres como mujeres, porque también hay madres irresponsables que tienen una cuota de alimentos y no la suministran. Usted ha hecho esas reuniones de personal invitando a que, por favor, también sean responsables en sus hogares, porque de la salud familiar también depende el bienestar del trabajador y su desempeño allá en su lugar de trabajo. Entonces es tratar de empezar nosotros a solidarizarnos como sociedad y entender que la crianza de un hijo no es barata, no es gratis. Por más que esté en un colegio público, por más que reciba ayudas de bienestar, que le den ayudas de mercado, etcétera, etcétera. Un niño se gasta hasta en el helado que se le tiene que comprar para llevarlo al parque o en una ropita, por humilde que sea, siempre se gasta recursos. Entonces es un compromiso de toda la sociedad para sancionar, así sea socialmente, porque ya con cárcel no se puede, a los padres o a las madres irresponsables con sus hijos. Tenemos a la señora Liliana en línea. Muy buenas tardes, ¿cómo le podemos ayudar? Sí, buenas tardes. Cuéntenos, ¿cómo le podemos ayudar? ¿Cuál es su inquietud? Mire, lo que pasa es que yo tengo una niña de 15 años. ¿Sí? Yo tengo demandado al papá y él ya tiene 2 años que no le pasa a la niña. Entonces, yo ya fui a la fiscalía y puse la demanda. Y en la fiscalía me dicen que tengo que conseguir unas pruebas de que él sí trabaja y de que lo que él tiene. Yo sé que él vive en casa propia, él tiene un carro y tiene una moto. Sí. Pero las cosas que él tiene no aparecen a nombre de él. ¿Sí? Entonces, es para preguntarle al doctor, ¿qué debo hacer en este caso? O sea, porque la fiscalía ya tiene 1 año y medio con el caso y no me dan nada seguro de qué puedo hacer. Yo le quiero preguntar aparte de que yo pueda conseguir las pruebas. Liliana, le van a hacer una pregunta. Cuéntanos, abogado. Señora Liliana, por favor, infórmenos. Usted dice que él tiene propiedades, casa, vehículo. ¿Usted tiene idea de qué persona se ha prestado para que las propiedades del señor le figuren a nombre de otra persona? Sí, señor, la esposa. ¿La esposa actual? Sí, señor. Bueno, en ese caso, entonces la respuesta que nosotros le podemos dar a la señora es que si el señor lo que la fiscalía quiere es que le aporte todas las pruebas o el material probatorio que le sirva al fiscal para determinar si efectivamente el señor, teniendo la posibilidad de cómo dar la cuota, simplemente por voluntad propia se sustrajo de ella. O sea, el fiscal quiere establecer si él tenía posibilidad de ayudar económicamente a su hijo. Si la tuvo, lo va a sancionar. Si no, le van a precluir o le van a archivar la denuncia. Yo le pregunto una cosa, abogado. Si esta persona que tiene un nuevo matrimonio, tiene una estabilidad económica aparentemente buena, tiene unas propiedades que no están a nombre de él, pero sí a nombre de su pareja, ahí no empieza también la ley a revisar cuál es la situación real, así no tenga propiedades a nombre propio que le permitan de alguna manera, no sé, sacar, tomar, para poder reclamar ese derecho que están exigiendo para el menor? Sí, claro, o sea, eso se podría denominar como una simulación. O sea, la esposa del señor está sirviendo de un paraguas o de testaferro para que el señor no tenga ningún bien a su nombre y así no lo puedan embargar ni obligarlo a pagar forzadamente las obligaciones que él tiene. Pero eso no es ilegal. Es decir, él está conviviendo con una persona, está casado y dice, no, yo no quiero tener propiedades a mi nombre, entonces las pongo a nombre de mi pareja. La pregunta es, ¿cómo hace en este caso la Fiscalía, la Justicia, quien se encarga de validar
para poder hacer valer los derechos y probar o decir, venga, puede que usted no tenga propiedades a su nombre, pero en su núcleo familiar como tal sí hay una manera de que usted pueda responder? Sí, mira, la prueba que yo considero que suministra mayor información frente a estos casos es establecer los movimientos financieros del señor. ¿Por qué razón? Porque es que yo puedo que no tenga ninguna propiedad a mi nombre, sí, pero yo realizo actividades económicas y manejo dinero por cuentas, tengo créditos bancarios. Si yo tengo créditos bancarios que significan que tengo que pagar cuotas de 1 millón, 2 millones, 3, 4 millones de pesos al mes, significa que yo debo tener unos ingresos quizás 3 veces superior a eso, que es más o menos el cupo de endeudamiento, que el cupo de endeudamiento de una persona está alrededor del 30%. Lo que significa, si yo estoy en capacidad de pagar 5 millones de pesos al mes, es que yo estoy teniendo ingresos casi por el triple de eso. Entonces, yo recibo ingresos más o menos de 10, 15 millones de pesos, 5 millones, 1 millón de pesos, y cuando vamos a ver no tengo nada a mi nombre, y vemos cómo la otra persona, la compañera o la esposa de él empieza, que es ama de casa o que tiene un ingreso, un empleo que se gana de pronto 1 o 2 salarios mínimos, vamos a empezar a ver cómo a ella le va creciendo y le va creciendo el patrimonio. Pues esos son material probatorio, esos son pruebas que nos sirven a nosotros para empezar a ver allí cómo esta persona se empieza a sustraer de la obligación. Pero yo aquí quiero hacer una acotación y es que la gente casi siempre acude a la fiscalía, sí, pero ante la reforma legal que se hizo al delito, la fiscalía se volvió supremamente inoperante frente a eso. La fiscalía, en otras palabras, no sirve y no tienen intención, los fiscales tienen pereza, la gente va dando el fiscal para que le colaboren y el fiscal no colabora. No hay que buscar a los fiscales, ¿a quién hay que buscar? Es que la fiscalía se volvió supremamente inoperante. Esto es una crítica social que hacemos desde el debate de familia y hay que decirlo, las cosas son como son. La fiscalía no sirve, la fiscalía es inoperante y lo peor de todo es que los fiscales se desentienden y se deshumanizan del asunto como si el fiscal tuviera la posibilidad de escoger qué delito le gusta investigar y qué delito no le gusta investigar, y entonces a los delitos de inasistencia alimentaria le sacan el cuerpo o cogen esos expedientes y los meten allá. Mira, yo te lo digo y lo digo aquí en público, en promedio lleva 5 años se demora, 5 años se demora la fiscalía en darle trámite a una denuncia que la gente, o sea, tú colocas una denuncia hoy y en 5 años está empezando a moverse el proceso. Y hoy están resolviendo lo que hace 4 o 5 años la persona denunció. Y lo peor de todo es que la persona debe 5 millones de pesos y allá salen y lo arreglan con 500.000 pesos, con 1 millón de pesos. Vaya semejante humillación, indignidad, y se presta a la fiscalía para eso. ¿Cuál es el consejo que se le da a la persona? Demándelo ante un juzgado de familia, un juzgado promiscuo municipal, donde usted se encuentre en su municipio, demándelo, embárrele las cuentas, suspéndale el pasaporte y téngalo embargado, que en cualquier momento algo resultará. Yo sé que a esas personas, hombres o mujeres que están criando a sus hijos solos, que no reciben ayuda del otro padre, yo sé que ese hijo no le va a faltar la comida. Yo sé que ese padre y esa madre responsable va a hacer todo lo posible para que a ese hijo no le falte nada. Pero no desfallezcan en esa labor de perseguir, demándenlo y embárguenlo, que tarde que temprano allí algo caerá y luego esa persona tendrá que pagar esas cuotas de alimentos que adeuda. Este es un proceso ante los jueces de familia o ante los promiscuos en los municipios donde existe, que se surte con abogado, pero también se puede hacer a través del bienestar familiar. Sí, señora, y de las comisarías de familia también. O sea, no tener dinero no es excusa para no iniciar la demanda, porque uno lo puede hacer con un abogado particular como con las ayudas que el Estado le ofrece. Tenemos una pregunta, abogado, que nos llega a través de Facebook Live. La señora Andrea Velázquez nos pregunta lo siguiente. ¿Qué puede hacer el papá para que le den la custodia de su hija? Ella tiene 14 años. La custodia temporal la tiene la tía y la niña ya no quiere vivir más con ella ni con la mamá. El papá siempre le ha pagado mensualmente y cumplido pues con lo estipulado. La mamá abandonó el hogar el año pasado. Muchas gracias. La ley prevé que cuando ya para resolver estos asuntos de conflictos y debates entre custodia, la ley prevé que en la medida de lo posible hay que consultarle la opinión al niño, al adolescente, al menor.
Tiene ya 14 años, ya puede es en una- este caso es una adolescente. tomar una decisión para, Sí, claro, para y ese tema, ¿no? la decisión que ella tome será muy bien valorada por autoridad administrativa o por el juez que vaya a tomar la decisión. Entonces, si usted quiere tener la custodia de su hija y su hija quiere estar con usted, no pierda tiempo. solicitarla, El papá. solicítela. El No papá debe pierda tiempo, solicitar, vaya ya mismo, Ajá. hoy mismo, con una copia del registro civil, vaya a la comisaría de familia donde viva su hija. O y al bienestar familiar. O al bienestar donde viva la niña del Sí, del municipio. domicilio de la niña. Del domicilio de la niña. Vamos a atender a la señora Mariana que se encuentra en línea. Muy buenas tardes, ¿cómo le podemos ayudar? Buenas tardes. Mire, mi pregunta es la siguiente. Mi hermano tiene una niña de 10 años. La mamá de ella no trabaja y él tiene un sueldo de más o menos 13, 14 millones de pesos. Él le da absolutamente todo con decirle que hasta si la mamá quiere ir a un paseo, él le tiene que enviar para que la mamá la saque a ella a pasear. Sí. Y a veces cuando él se molesta, por lo menos a principio de año, que él le compra todos sus útiles y todo, a veces él le dice, oiga, entonces usted no tiene ni siquiera para comprarle un cuaderno a la niña, un ejemplo. Enseguida ella dice que lo va a demandar a ver qué le va a salir más caro, que él cumpla con todas las obligaciones o que le quiten el 50% de los 14 millones que él se está ganando. Mi pregunta es, ¿eso sí lo puede hacer ella? Muy bien, muchas gracias por su inquietud. Hacemos una pequeña pausa. Espérenos ahí un momento y ya regresamos con la respuesta a esta pregunta aquí en Actúe en Derecho. Gracias por continuar en sintonía. Infortunadamente se nos ha acabado el tiempo. A nuestra televidente privadamente le vamos a estar dando la respuesta a esta inquietud. A ustedes muchas gracias por estar con nosotros. Los dejamos con la buena compañía y la buena programación del Canal Tro. Bendiciones, feliz tarde.